Buenas tardes a todos los presentes. En la ciudad de Bogotá, los 12 días del mes de agosto del año 2016, el coordinador del Grupo de Trabajo de Competencia Leal y Propiedad Industrial, José Fernando Sandoval, da continuación a la audiencia del artículo 432 dentro del expediente 2014-22-1116 de Empresa de Telecomunicaciones de Bucaramanga S.A. ESP contra Publicar Publicidad Multimedia SAS. Para empezar, le voy a dar el uso de la palabra a los presentes para que por favor se identifiquen, comenzando por la parte demandante. Buenas tardes al despacho. Se presenta Juan Carlos Torres Ibarra, identificado con cédula de ciudadanía 73-167-160 y tarjeta profesional 99849, quien asiste a esta audiencia en calidad de apoderado de la parte demandante, la Sociedad Telebucaramanga S.A. ESP. Muchas gracias al despacho. Buenas tardes, Dionisio de la Cruz Camargo, cédula de ciudadanía 79-556-665, tarjeta profesional 76-433, represento a la entidad demandada, Publicar Multimedia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, teniendo en cuenta que en la audiencia anterior fueron presentados los alegatos de conclusión, dado que se encuentran cumplidos los presupuestos procesales, se agotaron todas las etapas del proceso y ante la falta de causales de nulidad, pues resulta procedente proferir la sentencia que decía este asunto. Comenzamos entonces hablando de los actos de postulación. Dice la demanda que la empresa de telecomunicaciones de Bucaramanga S.A. ESP, en adelante Telebucaramanga, en desarrollo de su objeto social, distribuye el directorio o guía telefónica de todos sus abonados al servicio de telefonía pública básica conmutada de la ciudad de Bucaramanga y municipios del área metropolitana de Bucaramanga, entre los que están Floridablanca, San Juan de Girón y Piedecuesta, en cumplimiento de los artículos 90 y 91 de la resolución CRC 3066 de 2011. Indicó que entre los años 1994 y 2004 contrató los servicios de Publicar para la edición, impresión y distribución anual del directorio de los abonados residenciales de telefonía pública básica conmutada de Telebucaramanga, el cual incluía dos secciones dentro de la misma guía o directorio impreso. Una de páginas de color blanco correspondiente a la relación de números telefónicos, nombre y direcciones de abonados residenciales, y el servicio de páginas amarillas, en el cual, previa suscripción y pago, los abonados telefónicos publican sus números telefónicos que tengan carácter comercial. Agregó que para los años 2004-2009 la edición, impresión y distribución del directorio telefónico de Telebucaramanga en sus dos secciones fueron contratados con terceros. Señaló que para los años 2010 a 2012 se contrató nuevamente con Publicar la edición, impresión, comercialización y distribución del directorio de Telebucaramanga en sus dos secciones, a través de un contrato de colaboración empresarial que esta sociedad efectuó con la empresa Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP. Manifestó que la sección de páginas amarillas de Telebucaramanga circula en conjunto con la sección de páginas blancas en un mismo libro o guía, haciéndolo más atractivo para los potenciales clientes frente a otros directorios de páginas amarillas que no pueden acceder a la información de páginas blancas en una misma guía. Adujo que entre los años 2012 y 2013, el directorio telefónico de Telebucaramanga era el de mayor número de ediciones impresas y en circulación para la ciudad de Bucaramanga, siendo el único directorio en la ciudad que contaba con las dos secciones antes mencionadas. Indicó que para la edición de los directorios entre los años 2012 y 2013-2014, Telebucaramanga decidió contratar la edición, comercialización, impresión y distribución con la sociedad Da Naranjo S.A., por haber terminado el convenio con Publicar, terminación que se dio por cuanto no se llegó a un acuerdo respecto de los porcentajes de participación de Publicar en las ventas de suscripciones de las páginas amarillas del directorio de la demandante. Señaló que entre los meses de enero y junio de 2013 se desarrolló la comercialización de la edición del directorio de Telebucaramanga 2013-2014, cuya edición, impresión y comercialización estaba a cargo de Da Naranjo S.A., con participación directa de Telebucaramanga. Agregó que durante el periodo de comercialización de dicho directorio, se pudo establecer que Publicar estaba comercializando su propia edición de páginas amarillas dentro de los abonados de telefonía pública básica conmutada de la ciudad de Bucaramanga, convirtiéndose en un competidor directo de la demandante.
expresó que Publicar, a través de su fuerza de ventas en la ciudad de Bucaramanga, en el periodo comprendido entre enero y junio de 2013, manifestó a clientes potenciales de la sección de páginas amarillas del directorio de Telebucaramanga que para su edición 2013-2014 la demandante no podía incluir la sección de páginas blancas en razón a que dicha sociedad no estaba cumpliendo la normatividad de protección de datos personales, en particular la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, que exige que a partir del 26 de julio de 2013 cualquier dato privado que se publique en el directorio tenga previa autorización del abonado. Añadió que Publicar frente a varios clientes suscriptores a páginas amarillas pactó citas con ellos bajo el supuesto de que se le ofrecía la suscripción al directorio de dichas páginas de Telebucaramanga, pero al momento de la cita ofrecía el directorio de páginas amarillas de la demandada. Manifestó que Publicar, en vigencia de la Ley 1581 y el Decreto 1377 de 2013, que exigía la autorización previa para el tratamiento de datos personales de los abonados telefónicos, por intermedio de personas directas o indirectamente vinculadas a dicha sociedad, presentó quejas a la Delegatura de Protección de Datos Personales de la Superintendencia de Industria y Comercio, manifestando que Telebucaramanga estaba infringiendo su derecho de habeas data con la publicación y distribución del directorio telefónico de la edición 2013-2014, al no haber solicitado autorización previa para la publicación de sus datos. Indicó que el 21 de octubre de 2013, Publicar presentó ante la Delegatura de Protección de Datos Personales de la SIC denuncia contra Telebucaramanga y de Naranjo por violación de la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013, que regulan la protección de los datos de los usuarios, y la Resolución 3066 de la CRC. En dicha denuncia, Publicar, solicitando que se le reconociera como parte interesada, pidió que se sancionara a Telebucaramanga y se ordenara recoger el directorio telefónico de su edición 2013-2014, que para esa fecha se encontraba en manos de sus usuarios. Expresó que el 30 de abril de 2014 Publicar solicitó ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio la práctica de una prueba extraprocesal consistente en inspección judicial con exhibición de documentos y cosas muebles, y un dictamen pericial que tenía por objeto establecer si para el 26 de julio de 2013 Telebucaramanga había cumplido con las obligaciones referidas en la Ley 1581 y el Decreto 1377. Señaló que a finales de agosto de 2014, el apoderado de la sociedad Carvajal, Emilio Archila, en entrevista privada con el apoderado de Telebucaramanga, Andrés Jaramillo Hoyos, manifestó que su cliente Publicar estaba en disposición de cesar toda actuación judicial o administrativa en contra de Telebucaramanga por presunta violación de la ley de habeas data si contrataba los servicios de Publicar para la edición, comercialización y distribución del directorio de la demandante. Añadió que el 11 de septiembre de 2014, Publicar, dentro de la denuncia administrativa interpuesta en contra de Telebucaramanga, solicitó a la Delegatura de Protección de Datos de la SIC que suspendiera la distribución del directorio de dicha sociedad en su edición 2014-2015, bajo el supuesto de que la demandante no había cumplido la política de privacidad y tratamiento de datos a que hace referencia la Ley 1581 y el Decreto 1377, y que no contaba con la autorización expresa de sus abonados o usuarios para usar sus datos en la sección de páginas blancas. Solicitó que se declare que la sociedad Publicar incurrió en los actos de competencia desleal por violación a la prohibición general de que trata el artículo 7º de la Ley 256 del 96, igualmente acto de desviación de la clientela, engaño y descrédito. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a Publicar remover los efectos producidos por las conductas que se declaren como desleales y hacer las rectificaciones que resulten necesarias. La demandada indicó que las acciones que ha ejercido han tenido como finalidad que se respeten los derechos de los titulares de los datos que son utilizados por Telebucaramanga para la comercialización de su directorio telefónico. Añadió que no puede considerarse que el uso de la ley de competencia desleal sea un acto constitutivo de abuso del derecho a litigar. Indicó que respecto de la desviación de la clientela, en los hechos de la demanda no se describe el comportamiento de Publicar que haya contrariado las sanas costumbres mercantiles ni los usos honestos en materia industrial o comercial para incurrir en la conducta, teniendo en cuenta que dicha compañía ha desarrollado una política comercial con respeto a las normas de competencia. Señaló que Publicar no compite con la demandante sobre la base de inducir al público en error
debido a que ha diseñado una política comercial con la que busca obtener la libre elección de compra de los anunciantes, y agregó que no ha difundido información sobre presuntas violaciones a la ley de habeas data por parte de Telebucaramanga. Bien. Lo primero que se debe advertir es que en el presente asunto se encuentran cumplidos los ámbitos de aplicación consagrados en los artículos 2, 3 y 4 de la Ley 256 del 96. Además, sobre este aspecto no se planteó ninguna discusión por las partes que requiera un pronunciamiento al respecto. Lo mismo puede decirse en relación con la legitimación activa y pasiva. Dicho lo anterior, se procederá a analizar cada uno de los comportamientos denunciados y con base en las pruebas practicadas se debe determinar cuáles de ellos se encuentran acreditados y cuáles pueden reprocharse como desleales. Para lo anterior, se parte por precisar que, de acuerdo con el interrogatorio rendido por ambas partes, entre Telebucaramanga y Publicar existió una relación comercial a través de la cual se llevaba a cabo la edición y comercialización del directorio telefónico. Analicemos entonces la desviación de la clientela. Acorde con lo establecido en el artículo 8º de la Ley 256 de 1996, el acto desleal de desviación de la clientela tiene lugar en los casos en que la conducta del demandado tenga como objeto o como efecto desviar la clientela de la actividad, prestaciones mercantiles o establecimientos ajenos, siempre que sea contraria a las sanas costumbres mercantiles o a los usos honestos en materia industrial o comercial. Para la configuración de este comportamiento debe probarse, de un lado, que el acto es potencialmente apto para desviar clientela, o que, verificado el hecho, se compruebe que hubo reorientación del consumidor hacia tal o cual actividad, prestación mercantil o establecimiento ajeno. De otro lado, debe acreditarse que la referida desviación, actual o potencial, no sea legítima, esto es, que resulte contraria a los usos honestos y a las sanas costumbres mercantiles. Así, en el presente caso, la ocurrencia del acto desleal comentado implicaba demostrar que Publicar, a través de su fuerza de ventas en la ciudad de Bucaramanga, divulgó a los clientes que Telebucaramanga no podía incluir en la sección de páginas blancas por no estar cumpliendo con las normas de protección de datos personales, pues en eso consistió la acusación planteada en la demanda. Al respecto, es preciso indicar que no se encuentra prueba alguna en el expediente que demuestre el aspecto fáctico que fundamenta la acusación, esto es, que Publicar divulgó en el mercado que Telebucaramanga no podía publicar el directorio por cuanto no estaba cumpliendo con las normas de protección de datos personales. Esta falencia impide valorar el comportamiento a fin de establecer su deslealtad y, por tanto, en relación con este punto, no es posible acceder a las pretensiones. Pasemos entonces a analizar el engaño. De acuerdo con el artículo 11 de la Ley 256 de 1996, se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto inducir al público en error sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos. Se presume desleal la utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que por las circunstancias en que tenga lugar sea susceptible de inducir error a las personas a las que se dirige o alcanza sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajeno, así como sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. Para la configuración del acto denunciado, se hace necesario que la conducta efectuada por el sujeto pasivo de la demanda induzca al público a error respecto de las actividades, prestaciones o establecimientos ajenos. Es decir, se requiere al menos la potencialidad del comportamiento inductivo del autor para que provoque una reacción entre los consumidores con base en información que no corresponde a la verdad. Se trata en suma de ofrecer por las mismas una falsa representación de la realidad que induzca error, siquiera de manera potencial, al receptor de la información. En el presente asunto, Telebucaramanga afirmó que esta conducta se configura por cuanto Publicar, por medio de su fuerza de ventas, realizó una serie de manifestaciones que no correspondían a la verdad, relativas a que la parte demandante no iba a publicar y distribuir la sección de páginas blancas. De igual manera señaló que mediante engaño, Publicar manifestó que Telebucaramanga estaba incumpliendo los deberes legales sobre habeas data que se refieren a la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. En este punto, se debe reiterar el argumento expuesto al analizar la desviación de la clientela, puesto que dentro del expediente
no se encuentra prueba alguna que demuestre el aspecto fáctico que sustenta la acusación, es decir, la supuesta divulgación de información entre los consumidores. Esta falencia es suficiente para que la pretensión en este punto también sea negada. Sobre el descrédito. De acuerdo con el artículo 12 de la Ley 256 de 1996, se considera desleal la utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que tenga por objeto o como efecto desacreditar la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes. En esa medida, para que la conducta de un empresario pueda considerarse como apta para desacreditar las prestaciones o actividad empresarial de un competidor, es preciso que se lleve a cabo la emisión o divulgación de manifestaciones que sean inexactas, falsas e impertinentes y que además resulte objetivamente apta para perjudicar el prestigio o buen nombre de otro agente en el mercado. A su vez, es necesario que las actuaciones de descrédito, independientemente del medio de difusión que se utilice, sean públicas, esto es, que se dirijan a determinadas personas, se realicen en el seno de un determinado colectivo o vayan dirigidos al público en general, logren o no su objetivo, puesto que basta el elemento de potencialidad, riesgo o peligro que facilite el descrédito del competidor. La demandante basa esta acusación señalando que publicar, como parte de su estrategia comercial para la comercialización de su directorio telefónico de páginas amarillas, desarrolló una campaña dirigida a desacreditar el reconocimiento y reputación de Telebucaramanga, la cual consistía en indicar que esta sociedad incumplía con las disposiciones sobre habeas data, sin que existiera un pronunciamiento judicial o administrativo al respecto. Sobre este tema, basta reiterar que no existe ninguna prueba en el expediente encaminada a demostrar que la demandada realizó algún tipo de afirmación pública que pudiera resultar apta para desacreditar a la demandante. Falencia probatoria que impide analizar si tales acciones configuraron un acto de competencia desleal, y esta razón es suficiente para desestimar la pretensión en este sentido. Nos resta analizar la cláusula general. De conformidad con lo establecido en el artículo 7º de la Ley 256, quedan prohibidos los actos de competencia desleal. Los participantes en el mercado deben respetar en todas sus actuaciones el principio de la buena fe comercial. Se considera que constituye competencia desleal todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor o el funcionamiento concurrencial del mercado. Sobre el particular se debe destacar que la buena fe comercial se ha entendido como la convicción predicada de quien interviene en el mercado de estar actuando honestamente, con honradez y lealtad en el desarrollo y cumplimiento de los negocios, o como lo ha establecido este despacho en pretérita oportunidad, como la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones, que les permite obrar con la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la ley. Al respecto se puede consultar también el proceso 3 IP99 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina o la sentencia número 4230 de 2012 proferida por este despacho. En el presente caso, la demandante argumentó que constituyen esta conducta básicamente tres circunstancias. Primero, la presentación y el impulso de procesos administrativos y judiciales de forma directa o a través de terceros con el objeto de impedir la entrada, posicionamiento y permanencia de Telebucaramanga en el mercado de impresión, comercialización y distribución de directorios telefónicos, ejecutando así una acción que es contraria a la buena fe comercial. Con base en ello, afirmó que dicho comportamiento encuadra en lo que la jurisprudencia y la doctrina han denominado como sham litigation, figura que consiste en interponer acciones judiciales o administrativas que en principio no necesariamente se encuentran encaminadas a un resultado positivo para la parte que la invoca, sino que solo tiene la finalidad de entorpecer el normal desarrollo de la actividad comercial de la destinataria de dichas acciones. Segundo, la demandada a través de su apoderado ofreció no presentar más acciones legales y como contraprestación de ello, Telebucaramanga contrataba nuevamente con publicar
la edición, comercialización y distribución de su directorio telefónico, calificando este actuar como un abuso del derecho y una conducta de carácter desleal. Tercero, la existencia de comportamientos contrarios a la buena fe comercial y relativos a la divulgación en el respectivo mercado de que Telebucaramanga incumple las disposiciones de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, sin que dichas afirmaciones estén fundamentadas en fallos judiciales o administrativos que así lo indiquen. Esas son las tres acusaciones en relación con el artículo séptimo. El despacho encontró probado lo siguiente: publicar, en su momento Carvajal Información SAS, mediante memorial de 22 de octubre de 2013, presentó queja contra Telebucaramanga y de Naranjo a fin de que la SIC las investigara y sancionara por la presunta violación de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 que regulan la protección de datos personales, así como también por la posible transgresión de los artículos 20 y 91 de la Resolución 3066 de 2011 de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, atinente a la publicación de directorios telefónicos y protección de datos personales que en ellos se incorporen, a través de la publicación del directorio telefónico del periodo 2013-2014 distribuido en la ciudad de Bucaramanga. Al respecto se puede ver folios 150 a 165 del cuaderno número 3. En dicha queja se argumentó que ni Telebucaramanga ni Naranjo solicitaron la autorización expresa de sus usuarios a efectos de explotar comercialmente los datos personales de los correspondientes titulares a través de las páginas blancas residenciales. En la misma fecha, 22 de octubre de 2013, y dentro de la misma actuación, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 1437 de 2011, Publicar presentó solicitud para ser reconocido como tercero interesado dentro de la investigación que se iniciara en contra de las mencionadas sociedades con ocasión de la queja presentada, para que la denunciante pudiera actuar dentro de la actuación administrativa aportando pruebas, presentando recursos, alegatos y cualquier otra actuación relacionada con dicho trámite. Para dichos efectos argumentó, entre otras razones, que como competidor en el mercado, Carvajal y Publicar ha resultado afectado por la vulneración de la ley de habeas data por parte de Telebucaramanga y de Naranjo, y que ella ha cumplido con la implementación de las restricciones que deben observarse respecto del tratamiento y cuidado de los datos personales y privados de los usuarios de los directorios telefónicos. Folio 27 a 29 del cuaderno 4. El director de investigaciones de datos personales dentro de la actuación surtida en el expediente 2013-2497-68, mediante resolución 26097 de 2014 y con base en los artículos 19 y 21 de la Ley 1581 de 2012, inició una investigación administrativa y formuló cargos en contra de Telebucaramanga por presunta violación de normas sobre protección de datos personales establecidos en los literales B y D del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012. Esto en razón a que encontró lo siguiente, esto es una cita de ese documento. Respecto de 62 titulares de la muestra solicitada por este despacho, no se allegó prueba alguna que acredite la existencia de la autorización para incluir sus datos personales en el directorio telefónico de Bucaramanga, edición 2013-2014. También dice, de la denuncia presentada a esta entidad se concluye preliminarmente que sin existir autorización por parte de 62 de los titulares seleccionados aleatoriamente, se divulgaron de forma masiva los datos personales de los suscriptores del servicio de telefonía básica conmutada en el directorio telefónico de Bucaramanga, edición 2013-2014. Esta resolución se puede ver en los folios 35 a 47 del cuaderno 5 y se puede ver el folio 91 a 102 del cuaderno 6. Dado lo anterior, Carvajal, hoy Publicar, presentó memoriales de fecha 23 de mayo de 2014 solicitando pruebas para establecer la responsabilidad de Telebucaramanga dentro de la investigación administrativa iniciada, folios 49 a 55 del cuaderno 5. Además solicitó que se complementara la resolución número 26096 de 2014, ordenándose iniciar investigación en contra, igualmente, de Naranjo S.A., folios 56 y 57 del cuaderno 5. De igual manera, Publicar dentro de la misma actuación y a través de memorial de 22 de octubre de 2013, con base en lo dispuesto en el literal C del artículo 21 de la Ley 1581 de 2012, solicitó el bloqueo de los datos puestos en circulación por las empresas denunciadas para que se ordenara recoger el directorio telefónico de la edición 2013-2014, distribuido y publicado por Telebucaramanga y de Naranjo en la ciudad de Bucaramanga, así como ordenar a dichas compañías abstenerse de distribuir los directorios que no hayan llegado a sus usuarios,
a retirar de sus páginas web la información contentiva de datos personales de páginas residenciales y abstenerse de suministrar cualquier información relacionada con datos personales contenidos en las páginas blancas residenciales, folios 212 a 225 del cuaderno 3. Dicha petición fue negada por el Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales de la SIC a través de la Resolución 69899 de 2013, folio 33 a 39 del cuaderno 4, y respecto de la cual Publicar presentó solicitud de revocatoria directa mediante memorial de 24 de diciembre de 2013, folio 4863 del cuaderno 4, la cual fue decidida en resolución número 625 de 2014, confirmando en todas sus partes la resolución número 69899 de 2013, folio 65 a 69 del cuaderno 4. Asimismo, se evidencia que Publicar, reconocido como tercero interesado dentro de la investigación, solicitó como medida preventiva el bloqueo de los datos puestos en circulación de manera ilegal y recoger el directorio telefónico de la edición 2014-2015 distribuido en la ciudad de Bucaramanga por Telebucaramanga y Naranjo, en razón a que indicó como hechos nuevos que la distribución vulneraría de manera directa el derecho de habeas data de los usuarios de Telebucaramanga, folio 72 a 76 del cuaderno 3 y 56 a 160 del cuaderno 7. Dicha solicitud fue negada por el Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales a través de la Resolución 59372 de 2014, folio 8195 del cuaderno 3, respecto a la cual Publicar presentó solicitud de revocatoria directa mediante memorial de 21 de noviembre de 2014, folio 98 a 107 del cuaderno 3, que fue resuelta de manera desfavorable a través de resolución número 76894 de 2014, folio 112 a 117 del cuaderno 3. También se pudo establecer que personas naturales titulares de líneas telefónicas elevaron quejas ante la SIC, entre ellos Carlos Mantilla Jaimes el 21 de octubre de 2013, folios 63 y 64 del cuaderno 3, Lucy Joana Rueda Camargo el 31 de octubre de 2013, folios 66 a 68 del cuaderno 3, Héctor Celis Rey el 28 de octubre de 2013, folios 53 a 55 del cuaderno 6, y el 29 de mayo de 2014, folios 166 y 167 del cuaderno 7. Matilde Cárdenas Duarte, el 1 de agosto de 2014, folio 110 del cuaderno 6, y Blanca Belén Domínguez de Rodríguez, el 1 de agosto de 2014, folio 122 del cuaderno 6. Igualmente se presentaron las siguientes quejas ante Telebucaramanga. Héctor Celis, folio 58 a 60 del cuaderno 6, folio 168 a 170 del cuaderno 7, Carlos Mantilla Jaimes, folio 65 a 68 del cuaderno 6, Lucy Joana Rueda Camargo, folio 74 a 76 del cuaderno 6, Matilde Cárdenas Duarte, folio 111 a 115 del cuaderno 6, y Blanca Belén Domínguez de Rodríguez, folio 124 a 127 del cuaderno 6. Con ocasión de la investigación adelantada por la SIC dentro de la actuación radicada con el número 2013-2497-68, promovida por Publicar, la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales profirió la resolución 13086 de 2015, folio 9 a 35 del cuaderno 8, mediante la cual impuso una sanción pecuniaria a Telebucaramanga por la violación a lo dispuesto en el literal B del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012 a partir de las siguientes consideraciones. Eso es una cita de esa resolución. La sociedad investigada incumplió el deber consagrado en el literal B del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012 al no solicitar la autorización de los titulares para publicar su información personal en el directorio telefónico edición 2013-2014, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del decreto 1377 de 2013. Eso se puede ver en el folio 30 del cuaderno 8. La investigada, además de tratar los datos personales de los titulares que se encuentran registrados, sin contar con la autorización para la publicación de su información personal en el directorio telefónico 2013-2014, en los términos previstos en la ley y el decreto, tampoco cumplió con el deber de conservar con la debida seguridad los datos personales de los titulares al divulgarlos libremente en Internet sin establecer mecanismos controlados de acceso a la información. Folio 32, cuaderno 8. Adicionalmente, indicó que frente al caso de las personas naturales denunciantes existió un incumplimiento de las normas en materia de protección de datos personales. Folio 33, cuaderno 8.
Dicha decisión fue confirmada mediante resolución número 842 de 2016, folio 171 a 197 del cuaderno 8. No obstante lo anterior, a través de la resolución 16330 de 2016, folio 245 a 261 del cuaderno 8, se modificó parcialmente la resolución 13087 de 2015 en el sentido de revocar únicamente la sanción impuesta, en tanto que Telebucaramanga, al ser una entidad de naturaleza pública, no le son aplicables las sanciones del artículo 23 de la Ley 1581 de 2012, pese a que encontró probada la infracción de lo dispuesto en el literal B del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012, folio 258 del cuaderno 8. Asimismo, se pudo establecer que Publicar presentó una solicitud de medidas cautelares por actos de competencia desleal ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio. Esto con fundamento en un presunto incumplimiento de Telebucaramanga de la Ley de Habeas Data, folios 213 a 215 del cuaderno 8. Por otra parte, se evidenció la solicitud de práctica de pruebas anticipadas para presentar una eventual demanda por actos de competencia desleal ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, tal como lo corroboró Andrés Jaramillo Hoyos, exapoderado de Telebucaramanga, quien afirmó a través de testimonio que representó a esta sociedad ante la solicitud de práctica de una prueba anticipada por parte de Publicar, sobre el punto minuto 28:41. Bien, analicemos entonces la conducta como tal. Estas actuaciones no dan cuenta de un comportamiento temerario o contrario a la buena fe comercial ejercido por Publicar. Lo anterior, teniendo en cuenta que no se advierte que con ella se persiguiera un fin encaminado a entorpecer el normal desarrollo de la actividad comercial de la demandante, ni que se hubiera presentado un hostigamiento o un constreñimiento, verbos que fueron usados por la accionante en su alegato de conclusión, para que Telebucaramanga restableciera las relaciones comerciales con Publicar. Lo primero que se debe señalar es que la prosperidad de una acusación como la formulada en este caso requería que la demandante acreditara que la sociedad accionada hizo un ejercicio abusivo de su derecho a presentar acciones o denuncias ante las autoridades judiciales o administrativas. La falta de demostración de un comportamiento temerario nos dejaría como resultado concluir que el titular de los derechos no ha hecho otra cosa que un ejercicio legítimo de las facultades que le otorga la Constitución y la ley. En ese sentido, llama la atención que a partir de la denuncia administrativa presentada por Publicar, la SIC encontró mérito para abrir investigación y formular pliego de cargos en contra de Telebucaramanga. Igualmente lo encontró para sancionarla por encontrar probado que violó el régimen de protección de datos personales. Esto pone en entredicho la temeridad en la formulación de la denuncia y por tanto no podría decirse que se acudió a la autoridad sin razón o fundamento alguno. No debe perderse de vista que en el caso de las quejas presentadas ante la Superintendencia de Industria y Comercio es la misma entidad, a través del procedimiento administrativo, quien entra a hacer un estudio del caso con el fin de determinar si existe motivo para abrir una investigación y sancionar a la empresa denunciada, siempre y cuando las evidencias le permitan tomar esa decisión. Asimismo, el hecho de solicitar la práctica de una prueba o el decreto de unas medidas cautelares ante la autoridad judicial tampoco representa, para este caso, una afrenta sistemática o encaminada a afectar la libre concurrencia de la demandante. Lo anterior, por cuanto, como bien se puede observar, las pruebas anticipadas son sencillamente un mecanismo procesal encaminado a constituir una prueba que pueda ser útil en un eventual proceso, pero que no implica en sí misma promover un proceso judicial. En el caso de las medidas cautelares, se trata del uso de un mecanismo con fines preventivos que resulta apto para garantizar la tutela judicial efectiva. En ese sentido, el ejercicio de estos procedimientos, lo único que nos muestra para este caso es que la accionada ha hecho uso de los mecanismos procesales que la ley adjetiva pone a su disposición para proteger sus derechos, sin que pueda verse que tal uso ha sobrepasado la línea del ejercicio legítimo de los mismos, ya que ninguna prueba da cuenta de un despropósito o de un uso abusivo atribuible a Publicar. Es así como no se encuentra probada la existencia de un abuso del derecho o un sistemático obrar de Publicar consistente en emprender acciones de carácter administrativo o judicial, en tanto que solo se evidencia un comportamiento razonable dentro del libre ejercicio de formular peticiones, quejas, acciones e impulsar las mismas, sin que ello implique, por lo menos para este caso,
un exclusivo interés en perjudicar a su competidor en el mercado. En el mismo sentido de esta acusación, no se puede ignorar el hecho de que las denuncias por el presunto incumplimiento de la ley de Big Data no fueron presentadas únicamente por Publicar, sino que también algunas personas naturales presentaron sus respectivas denuncias. Y lo cierto es que aquí no se probó que estas personas estuvieran actuando a nombre de Publicar o porque ella les hubiera ordenado realizar tales denuncias. A esto debo agregar que lo medular aquí no es determinar cuántos procedimientos, cuántos trámites o cuántas acciones se interpusieron. El debate no puede limitarse a un mero aspecto cuantitativo, puesto que muchos o pocos trámites, lo relevante no es el número sino la temeridad, el propósito infundado y anticompetitivo, y eso aquí no quedó demostrado. En relación con un presunto hostigamiento o un constreñimiento ejercido por Publicar sobre Telebucaramanga, pudo verificarse a través de la declaración rendida por Andrés Jaramillo Hoyos, exapoderado de Telebucaramanga, que las partes dialogaron acerca de la posibilidad de una negociación en la que Publicar podría no ser tan activa en las actuaciones administrativas o no iniciar un proceso de competencia leal, minuto 36-19, y que por otra parte se abría la posibilidad de que Telebucaramanga y Publicar restablecieran su relación comercial para la publicación del directorio, minuto 38. No obstante, no se advierte nada más allá de un diálogo informal, libre de hostigamientos o de alguna presión insuperable. En ese sentido, nótese que el mismo testigo afirmó que hubo una comunicación telefónica en la que tanto él como el apoderado de Publicar concertaron una cita para dichos efectos, en la cual hablaron sobre llegar a un arreglo, minuto 42-24. Según dijo, dicha reunión se realizó en un ambiente normal y no hostil o de presión, minuto 47-49, y que comprendió unos acercamientos con exposición de ideas y alternativas para un posible arreglo, minuto 49-12. Incluso, el testigo dejó claro que simplemente se trató de un acercamiento, de unas ideas, pero no era algo seguro, a partir del minuto 48-26. No puede hablarse entonces de un hostigamiento o de una presión para el restablecimiento de las relaciones comerciales. La verdad es que el proceso no muestra otra cosa que unos meros acercamientos o unas simples conversaciones que no tenían capacidad de generar presión sobre la sociedad demandante. Aquí quedan abarcadas las dos primeras acusaciones. Finalmente, en relación con una presunta mala fe por la divulgación de afirmaciones sobre el incumplimiento por parte de Bucaramanga de las normas sobre protección de datos, se hacen dos señalamientos. Por una parte, que para resolver este punto basta recordar lo dicho en párrafos anteriores, en el sentido de que no hay pruebas de la divulgación de ningún tipo de información. Por otra parte, la cláusula general de competencia desleal prevista en nuestro ordenamiento en el artículo 7º de la Ley 256, si bien tiene como función el ser un principio informador y un elemento de interpretación de todo el sistema de normas prohibitivas de la deslealtad en la competencia, es una verdadera norma a partir de la cual se derivan deberes específicos que está destinada a abarcar conductas desleales que no puedan enmarcarse dentro de los tipos contemplados en los artículos 8 a 19 de la Ley 256. Circunstancia de la que se deriva que si los comportamientos aducidos como desleales son susceptibles de análisis bajo los tipos específicos, no pueden llevarse a nuevo análisis mediante la aplicación de la cláusula contenida en el artículo 7º, y mucho menos aquellos que no fueron probados a lo largo del proceso. Así, debido a que la divulgación de la información es una conducta susceptible de ser analizada a la luz de otros comportamientos, como en efecto ya se hizo, no es posible analizarlas también bajo la óptica de la cláusula general. Así las cosas, se negarán las pretensiones relacionadas con la configuración de la conducta establecida en el artículo 7º de la Ley 256 y, en consecuencia, todas las pretensiones de la demanda. Finalmente, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 392 y 393 del Código de Procedimiento Civil, este despacho fijará las agencias en derecho correspondientes a la primera instancia a cargo de la parte demandante, para lo cual se tendrán en cuenta las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura mediante acuerdo 1887 de 2003 modificado por el 2222 de 2003. En mérito de lo expuesto, el coordinador del Grupo de Trabajo de Competencia Leal y Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas por el Código General del Proceso,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, desestimar las pretensiones de Empresa de Telecomunicaciones de Bucaramanga S.A. ESP en virtud de lo consignado en la parte emotiva de esta providencia. Segundo, condenar en costas a Empresa de Telecomunicaciones de Bucaramanga S.A. ESP, parte demandante. Tercero, por concepto de agencias en derecho, se fija la suma equivalente a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, esto es la suma de 3.447.270 que debe pagar la parte demandante a favor de la parte demandada. Por secretaría se realizará la liquidación correspondiente. Esta decisión queda notificada en estrados. Muchas gracias al despacho. Estando dentro de la oportunidad procesal estipulada por la ley y teniendo en cuenta que la normatividad sobre tránsito normativo, en particular entre el tránsito entre el Código de Procedimiento Civil y el Código General del Proceso, me permito presentar en contra de la decisión referida y en los términos del artículo 322 del Código General del Proceso, recurso de apelación en contra de la decisión tomada. Esta decisión se fundamentará en audiencia de acuerdo con los fundamentos que expresaré a continuación y ello recurriendo a la posibilidad de que trae este artículo 322. ¿Cuáles son los fundamentos? Un segundo, doctor. Para hacer la claridad. Es cierto que a partir de ese momento ya hacemos transición a Código General del Proceso, en tanto que ya fue dictada la sentencia, eso nos dice el régimen de transición. Eso implica que entonces la apelación se debe tramitar conforme al Código General del Proceso. Conforme a eso, usted tiene dos opciones, y no sé si a eso se estaba refiriendo y por eso quiero hacer la claridad. Puede sustentar ya o puede sustentar dentro de los 3 días siguientes a esta audiencia. Si usted lo hace ya los 3 días después ya no los va a tener para la sustentación. Clarísimo. ¿Listo? Ok. Entonces, lo va a hacer. De eso se trata, voy a sustentarlo ahora en audiencia, me renuncio a estos 3 días adicionales que tengo, para mí el entendimiento es el mismo que usted tiene y yo simplemente lo quiero sustentar en audiencia. Entonces, tiene el uso de la palabra. Correcto. Como venía diciendo, la sustentación se hará en audiencia, de acuerdo con los fundamentos que voy a definir aquí y siguiendo lo preceptuado por la norma antes referida, aunque me voy a referir de forma concreta a qué se refiere el recurso de apelación. En este caso particular, el recurso de apelación se sustenta en atacar la decisión en el sentido de considerar que aquí no se configuró el acto de competencia desleal que trae la cláusula general, el artículo 7º de la ley 256. ¿Por qué se ataca su decisión? En su decisión se advierte que usted, para llegar a la conclusión de que no había un acto de competencia desleal, simplemente que no se demostró una temeridad. Pero en la construcción de su decisión se advierte que usted mira las pruebas aisladamente. A usted, teniendo en cuenta que este caso hay que observar cuál es el comportamiento en el mercado del competidor, en este caso de Publicar, debió haber mirado las pruebas en todo su conjunto, la secuencia de hechos. ¿Qué nos dice esta secuencia de hechos? La secuencia de hechos nos dice, había una relación comercial, hubo la posibilidad de iniciar una negociación, las negociaciones fracasaron. Consecuencia de eso, Telebucaramanga comenzó a actuar por cuenta propia y consecuencia de eso se originó por parte de Publicar una retaliación comercial que se manifestó a través de la presentación de acciones sucesivas que no tenían otro propósito que entorpecer esa afirmación en el mercado. Usted no puede ver hecho por hecho, no puede ver una demanda, una acción individualmente considerada, sino el análisis lógico debe empezar desde la relación previa que existía entre las partes. Y así llegar a concluir que el objetivo de tales acciones, como usted lo ha dicho, no era necesario que fueran múltiples, sino identificar cuál es su objetivo. Que su objetivo era la temeridad, en tanto que ellas no buscaban la defensa de un derecho, sino buscaban la afirmación, sino buscaban obstruir el posicionamiento de Telebucaramanga como distribuidor
del directorio telefónico. Fue ahí donde se equivocó el despacho, en analizar aisladamente las pruebas. Para tomarse de su decisión, se centró única y exclusivamente en analizar las acciones y en afirmar que él estaba legitimado, él, me refiero a publicar, estaba legitimado para presentar tales acciones. Es ahí donde se equivoca. Y no hizo un análisis viendo todos los antecedentes. Es ahí donde usted se equivoca, señor juez, y es razón por eso que yo presento esta apelación, y es ahí el fundamento de la apelación. Que la temeridad se observe en el conjunto de los comportamientos que ha tenido publicar y cómo ese comportamiento da lugar a la interposición de esas acciones, y determinado ese comportamiento se puede llegar a concluir fácilmente que el objetivo de esas acciones no era otro que obstaculizar, y no era un objetivo, como usted lo pretende ver, de proteger un interés general, como era el supuesto interés del derecho de los datos personales de los supuestamente afectados. En consecuencia, se reitera, de forma concreta se ataca a su decisión en los términos antes expuestos. Ese es el fundamento de la apelación, y esa relación con este fundamento que se quiere que se resuelva en la segunda instancia ante el Tribunal Superior de Bogotá. Muchas gracias al despacho. Entonces, le concedo el recurso de apelación, en este caso, en el efecto suspensivo, en los términos del artículo 323 del Código General del Proceso, por secretaría debe procederse al envío del expediente a la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá. Bueno, no siendo más el motivo de la diligencia, la damos por finalizada. Muchas gracias.